En el corazón de casi toda la vida vegetal de la Tierra hay una historia. Y no es una historia de creación tranquila, ¿no? Es la historia de un atraco, uno de los más audaces de la historia. Un robo a nivel celular que ocurrió hace más de 1.000 millones de años y que literalmente dio forma al mundo tal y como lo conocemos. Y todo empieza con las algas. A ver, cuando pensamos en algas, quizás nos viene a la cabeza algo verde y simple. Pero vamos, la realidad es muchísimo más compleja y fascinante. Algunas son verdaderas artistas microscópicas, capaces de construir estas geometrías perfectas, estas conchas de calcita. Pero no todas son así de geométricas. Otras dejan atrás la simetría para crear estas formas orgánicas que tiñen los fondos marinos de colores espectaculares, como estas algas rojas. Y de repente, ¡boom!, damos un salto de escala que es una auténtica pasada. Pasamos de lo que solo se puede ver con un microscopio a ecosistemas enteros, auténticos bosques submarinos de kelp que se mecen con las corrientes y que son el hogar de miles de especies. Es que hablamos de una familia biológica increíblemente variada. Hay desde organismos de una sola célula hasta formas pluricelulares muy complejas. Pero la distinción clave, la que nos interesa, es que las más complejas son eucariotas, o sea que sus células tienen un núcleo bien definido y orgánulas internos. Y ojo con esto último porque esa palabra eucariota va a ser la clave de todo nuestro misterio. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas formas de vida tan distintas? ¿Qué hilo invisible conecta una diminuta diatomea con un bosque de kelp gigante? ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues la respuesta está en un evento que lo cambió todo. Pero a ver, antes de resolver el enigma, tenemos que entender por qué nos importa tanto todo esto. Porque las algas no son solo un grupo de organismos diversos y ya está. No. Son absolutamente fundamentales para que haya vida en este planeta. Vamos a pararnos un segundo a pensar en este número. 50%. Pues esto es, ni más ni menos, la cantidad de oxígeno del planeta que producen las algas. La mitad. O sea, la mitad del aire que respiramos se lo debemos a ellas. Es increíble. Y si hablamos de biodiversidad, la cifra es de locos. Más de 30.000 especies. Y ojo, que ese es el número de especies conocidas de un único grupo de algas, las diatomeas, esas arquitectas de cristal que vimos al principio. Y la lista sigue creciendo. Al final, la idea clave es que toda esa diversidad les permite hacer de todo. Son la base de la que se alimenta casi toda la vida acuática, son cruciales para regular el clima del planeta y además son una fuente casi inagotable de compuestos que usamos para todo, biocombustibles, comida, medicinas. No es que sean importantes, es que son el motor del planeta. Vale, y con esto en mente volvemos a nuestro misterio. ¿De dónde sale toda esta importancia, toda esta diversidad? Pues como decíamos, de un acto de piratería celular, un atraco que le dio una vuelta de tuerca a la evolución. La clave de todo está aquí, en un suceso que ocurrió hace una eternidad, un acto revolucionario de robo a nivel celular. Es la historia de una célula que se come a otra y en vez de digerirla, la esclaviza, la pone a trabajar para ella y acaba creando algo completamente nuevo y mucho más poderoso. Este proceso tiene un nombre, claro, se llama endosimbiosis. Endo significa dentro y simbiosis, vivir juntos. Suena muy técnico, pero en el fondo es la historia de un secuestro que acabó siendo el negocio más rentable y exitoso de la historia de la vida. Así que vamos a rebobinar hasta el primer golpe, el original, el que lo empezó todo, el que dio lugar a la primera alga y, de rebote, a todas las plantas que vemos hoy. La escena es más o menos así, imagínadela. Por un lado tenemos una célula eucariota, una depredadora con su núcleo y sus cosas. Por otro, una cianobacteria, que es un tipo de bacteria mucho más simple que ya había inventado la fotosíntesis. La eucariota se acerca y se la come. Pero aquí viene lo bueno. En lugar de ser digerida, la cianobacteria sobrevive dentro y se convierte en una especie de motor solar, una fábrica de energía para su captora. Y esto que parece un esquema simple es básicamente la reconstrucción científica de ese momento. Lo que vemos es cómo esa cianobacteria capturada se transforma en lo que hoy conocemos como un cloroplasto, el motorcito verde que hace la fotosíntesis. ¿Y cómo sabemos que esto fue así? Que no es solo una teoría. Bueno, porque los culpables dejaron una prueba clave en la escena del crimen. El cloroplasto actual tiene dos membranas. Una, la interior, que era la membrana original de la bacteria, y la otra, la exterior, que es un resto de la membrana de la célula que se la comió. La prueba del delito. Pero claro, la evolución, cuando algo le funciona, lo repite. Y esta idea de robar una fábrica de energía solar era demasiado buena como para usarla una sola vez. Así que el atraco volvió a ocurrir. Y luego, otra vez. Este robo celular se convirtió en un patrón, en una estrategia evolutiva de éxito.
Y cada vez que pasaba, el resultado era una nueva explosión de diversidad. Y aquí la cosa se vuelve todavía más increíble, porque ahora otra célula eucariota depredadora se come a la primera alga, la que ya tenía dentro su cloroplasto. Es una locura. Se llama endosimbiosis secundaria, y a veces hasta terciaria. Es como una muñeca rusa, pero a nivel celular, un alga que vive dentro de otra alga. La prueba, los cloroplastos de estas algas tienen 3 o hasta 4 membranas, las capas de los distintos atracos. Y ahora es cuando todo cobra sentido. Vamos a conectar esta historia de robos en cadena con la increíble variedad de algas que vimos al principio. Recordemos el primer golpe, la endosimbiosis primaria. Pues bien, de ahí salieron 2 grandes linajes. Uno de ellos, la línea roja, que se ve en el esquema, nos dio las algas rojas o rodofita, que pueblan nuestros mares y océanos. El otro gran camino que se abrió fue el linaje verde. Y esto es importantísimo, porque de aquí no solo salieron las algas verdes, de aquí, con el tiempo, evolucionaron todas y cada una de las plantas terrestres. El césped, los árboles, las flores, todos son descendientes lejanos de aquel primer atraco celular. Y por eso vemos tantos colores. Es como si en cada atraco los ladrones se llevaran un botín de pigmentos diferente. Todas tienen la clorofila A, la original, pero luego cada linaje fue añadiendo su propia colección de pigmentos extra para capturar la luz de forma más eficiente en diferentes ambientes, dándoles esos tonos rojos, marrones, amarillos. Así que la próxima vez que veamos el mar, un simple charco o un bosque, pensemos en esto. Las algas no solo robaron la energía del sol, la usaron para construir el mundo que conocemos. Diseñaron nuestra atmósfera y son la base de casi toda la vida. La pregunta que queda en el aire es, con todo lo que seguimos descubriendo sobre ellas, ¿qué papel van a jugar en nuestro futuro?